10 adolescentes criminales que reaccionan a su condena perpetua. Cuando un adolescente cruza la línea de la ley de manera irreversible, las consecuencias pueden ser devastadoras y permanentes. Algunos jóvenes se enfrentaron a la justicia por asesinatos, tiroteos escolares o crímenes atroces, y sus reacciones al escuchar sus condenas muestran un choque brutal entre inocencia perdida y responsabilidad extrema. Desde burlas en la corte hasta llantos desconsolados, estas historias han impactado a la sociedad. Quédate hasta el final para conocer el caso más sorprendente: un joven que enfrenta múltiples cadenas perpetuas antes de cumplir 18 años. 1. El tiroteo sin retorno. Ethan Crumbley, 15 años, Michigan. Ethan Crumbley, un adolescente de 15 años, provocó un tiroteo escolar que terminó con la vida de 4 compañeros y dejó a varios más heridos. Su sentencia fue cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Durante el juicio, se mostró sorprendido y confundido por la severidad de su castigo. Incapaz de comprender la magnitud de sus acciones, los familiares de las víctimas lo confrontaron con un dolor indescriptible, mientras él tuvo que enfrentar por primera vez la realidad devastadora de que sus decisiones habían destruido vidas inocentes y marcado para siempre a toda la comunidad escolar. 2. La traición familiar. Carly Gregg, 15 años, Mississippi. Carly Gregg, un adolescente de apenas 15 años, conmocionó el estado de Mississippi cuando asesinó a su propia madre e intentó acabar con la vida de su padrastro. Todo comenzó tras una fuerte discusión por su consumo de drogas, momento en el que él tomó un arma escondida en la casa y disparó contra su madre. Luego, intentó engañar a su padrastro enviándole mensajes desde el celular de la víctima, fingiendo que todo estaba bien. Sin embargo, al regresar también le disparó, aunque el hombre logró sobrevivir y pedir ayuda. Durante el juicio, Carly escuchó en silencio la sentencia de cadena perpetua, con lágrimas contenidas y un rostro pálido. Comprendió que la familia, la comunidad y la ley jamás la perdonarían. 3. La tragedia del bebé. Dylan Schumacher, 17 años, Nueva York. Dylan Schumacher, con tan solo 17 años, quedó marcado para siempre como uno de los casos más indignantes en Nueva York. Mientras cuidaba al hijo de su novia, un bebé de apenas año y medio, perdió la paciencia y lo atacó hasta quitarle la vida. Cuando la madre regresó a casa, encontró a su pequeño sin vida y el horror apenas comenzaba. Durante el juicio, Dylan lloró desconsolado, asegurando entre sollozos que todo había sido un accidente, pero la autopsia reveló lo contrario: moretones, golpes y señales de asfixia. La sentencia fue clara e inapelable: cadena perpetua. En la sala, los padres de la víctima rompieron en llanto, mientras Dylan apenas podía asimilar la magnitud de su crimen. 4. La carretera de la muerte. Mackenzie Sheila, 17 años, Ohio. Con apenas 17 años, Mackenzie Sheila convirtió una discusión sentimental en una tragedia irreversible. Conducía a más de 160 kilómetros por hora. Cuando sin frenar estrelló su vehículo contra la pared. El impacto fue devastador. Su novio, Dominic Russo, y el mejor amigo de él, Davion Flanagan, murieron al instante. Ella fue la única sobreviviente. Las cámaras de seguridad demostraron que no se trató de un accidente, sino de un acto deliberado y calculado. En el tribunal, la joven rompió en llanto al escuchar la sentencia: cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional en 15 años. Su rostro reflejaba horror, mientras la jueza le recordaba que con un solo impulso había destruido 3 vidas, incluyendo la suya propia. 5. La doble pérdida. Damon Kemp, Florida. El caso de Damon Kemp estremeció a toda la comunidad de Florida. Con apenas 17 años, irrumpió en el apartamento de sus amigos, Trey Ingram y Jordan Payton, y les disparó sin piedad. Eran personas que habían compartido momentos de confianza y amistad con él, lo que hizo que la traición resultara aún más incomprensible. Durante el juicio, Damon fue trasladado al tribunal amarrado a una silla. Apenas entró en la sala, gritó desesperado, como si ya supiera que su destino estaba sellado. Cuando escuchó la sentencia de triple cadena perpetua, su expresión osciló entre la frialdad y la confusión. Incapaz de procesar lo irreversible, las familias de las víctimas en llanto nunca lograron entender cómo un amigo pudo convertirse en verdugo. 6. La burla mortal.
Dante Wright, 17 años. Dante Wright tenía solo 17 años cuando junto a dos cómplices intentó robar a un joven estudiante que simplemente se dirigía a clase. El asalto terminó en tragedia cuando Dante disparó y le quitó la vida a sangre fría. Durante el juicio, su comportamiento dejó atónitos a todos. Sonreía hacia gestos burlones y parecía disfrutar de la atención en la sala. La madre de la víctima relató entre lágrimas cómo el crimen había destruido a su familia, mientras Dante mantenía esa actitud perturbadoramente indiferente. El juez, impactado por la falta de arrepentimiento, dictó cadena perpetua sin dudarlo. Con el paso del tiempo, el joven comenzó a enfrentar el peso de sus actos, pero ya era demasiado tarde para cambiar su destino. 7. El horror doméstico. Isabela Guzmán, 18 años, Colorado. Con apenas 18 años, Isabela Guzmán conmocionó a Colorado al asesinar brutalmente a su propia madre en el hogar familiar. El crimen, cometido con un nivel de violencia desmedida, dejó una huella imborrable en la comunidad. Durante el juicio, los fiscales presentaron pruebas que mostraban no solo la gravedad del acto, sino también los signos evidentes de un profundo desequilibrio mental. En lugar de ser enviada a una prisión común, el tribunal decidió su reclusión en un hospital psiquiátrico de alta seguridad. Cuando escuchó el veredicto, Isabela mostró ansiedad, desorientación y una confusión que reflejaba la compleja tensión entre la enfermedad mental y la responsabilidad de un crimen tan impensable como aterrador. 8. El secuestro fatal. Dexter Johnson, Texas. En Texas, Dexter Johnson fue responsable de un crimen atroz, el secuestro y asesinato de dos jóvenes inocentes. El caso estremeció a la opinión pública por la frialdad con la que actuó y la brutalidad del desenlace. Su juicio fue seguido de cerca por la prensa, ya que la fiscalía solicitó la pena de muerte, castigo que en un inicio le fue asignado. Sin embargo, la ejecución fue suspendida, dejándolo en una incertidumbre devastadora mientras permanecía en el corredor de la muerte. Su reacción reflejaba un vaivén de emociones, incredulidad ante la magnitud de su destino y desesperación al reconocer que sus propias decisiones lo habían llevado a un punto irreversible marcado por la infamia. 9. El caos escolar. TJ Lane, 17 años, Ohio. En Ohio, el nombre de TJ Lane quedó marcado por una de las tragedias escolares más impactantes de su tiempo. Con apenas 17 años, perpetró un tiroteo dentro de su escuela que acabó con la vida de 3 estudiantes y dejó a toda una comunidad sumida en el dolor y la confusión. Su arresto fue inmediato y el juicio se convirtió en un símbolo del debate sobre violencia juvenil y seguridad escolar en Estados Unidos. La sentencia fue implacable. Más de 100 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Durante la lectura del veredicto, su rostro oscilaba entre un aparente arrepentimiento y una resignación helada, como si reconociera que su juventud y todo su futuro se habían desvanecido en un instante irreversible. 10. La planificación mortal. Kay Andrea Cook, 18 años. Con solo 18 años, Kay Andrea Cook tomó una decisión que marcó su vida para siempre. Planear un robo que, en el caos de su ejecución, terminó en asesinato. Lo que parecía un crimen improvisado reveló la fragilidad de la juventud enfrentada a tentaciones peligrosas. Durante el juicio, la fiscalía dejó claro que, aunque no hubiera sostenido el arma, su papel como autora intelectual la hacía igualmente responsable del resultado fatal. La sentencia fue severa: 11 años de prisión y 20 de libertad condicional. En la sala, sus gestos transmitían nerviosismo, miedo y comprensión tardía de que sus actos habían destruido su presente y su futuro. Consciente de ello, comprendió que la sociedad exige un alto precio por decisiones equivocadas e irreversibles. Estas 10 historias demuestran que la adolescencia puede ser una etapa de vulnerabilidad extrema, donde decisiones impulsivas y violencia pueden destruir vidas para siempre, desde burlas en la corte hasta lágrimas silenciosas. Cada caso refleja la tragedia de perder el futuro antes de realmente vivirlo. Algunos enfrentarán décadas de prisión, otros hospitalización psiquiátrica, y todos quedarán marcados por sus actos. La juventud no garantiza impunidad. La justicia recuerda que ciertos crímenes no tienen perdón.